al revés, se vuelve un habilitador. Entonces, en ese sentido, ¿por qué utilizar blockchain para el Estado? Primero, porque nosotros como sector público tenemos registros, tenemos datos que están en sistemas de información que además han sido concebidos en su gran mayoría como sistemas contables, como sistemas que están guardando información y que con esa información, pues el interés primario es poder hacer política pública basada en evidencia, tomar decisiones basadas en datos, pero digamos que cuando uno empieza a ver que el sector público es una entidad que cuenta y que tiene esos registros, cada vez se vuelve más relevante poder utilizar ese tipo de tecnologías en eso. Y lo segundo, pues obviamente porque una de las apuestas que tenemos como país es aumentar la transformación digital y poder fortalecer esas habilidades, esas capacidades del futuro del mercado laboral de los servidores públicos. Siguiente, por favor. Entonces, partiendo de este diagnóstico de que finalmente esto nos permite, pues justamente poder llegar a cumplir esos dos propósitos de la política, entonces aquí lo que nosotros estábamos buscando es, bueno, ya sabemos cuáles son los principales aspectos sobre blockchain, ya sabemos justamente los beneficios que trae una tecnología sobre transparencia, digamos, en la cadena de bloques, poder tener, por ejemplo, en sistemas contables mucho más ojos, muchas más veedurías, justamente haciendo uso de esto, poder descentralizar incluso muchas veces la manera en cómo la información se ha venido centralizando, poder ayudar a entidades públicas que están teniendo proyectos que apalancados en esa tecnología podrían justamente agilizar y avanzar mucho más rápido, incluso herramientas in-house que ellas mismas han creado y ahorita les voy a hablar un poco más de eso. Entonces, digamos que partiendo justamente pues de los beneficios de blockchain, empezamos entonces a decir, bueno, necesitamos sacar una guía. Esa guía necesita tener pues unos componentes que le permitan al servidor público determinar si blockchain es la tecnología o no para poder apalancar su proyecto. Y aquí les quiero leer cómo empezamos a identificar esos casos potenciales basándonos en esos principales aspectos sobre blockchain. Lo primero era si había una falta de confianza entre participantes de una red o una transacción. Entonces, en esta guía, un servidor público puede entender que si el proyecto en el que está gira, en ese proyecto gira un ecosistema alrededor o hay una red de contactos y eventualmente puede haber un vacío o una falla de confianza o de legitimidad, blockchain puede ser una muy buena herramienta pues para poder fortalecer esto. Y esto de nuevo, repito, en lógicas del discurso que tenemos desde hace muchos años los gobiernos de transparencia, lucha contra la corrupción o incluso de integridad, pues esto digamos que resuena mucho justamente con esa agenda de gobierno abierto. Lo segundo es si la transacción u operación requiere de altos niveles de trazabilidad. Entonces, de nuevo, cada vez más tenemos sistemas de información que incluso están buscando interoperar. Poder tener trazabilidad de esas transacciones se vuelve cada vez más interesante, en particular en proyectos como los que estamos haciendo, por ejemplo, en Colombia, que buscan que de verdad sistemas de información interoperen para mejorar la vida del ciudadano, para que a medida que hagamos trámites, a medida que interactuemos con el Estado, tengamos incluso la posibilidad de que el Estado mismo me conozca, pues conozca los trámites que yo tengo, conozca el historial de procedimientos que yo he tenido con el Estado y pues que en ese sentido, digamos que mi calidad de vida, por supuesto, aumente. La tercera es si es un proceso que necesita compartir y actualizar datos entre múltiples entidades con altos niveles de seguridad y trazabilidad. Y esto creo que quienes trabajamos en el sector público le vemos mucho valor porque justamente la articulación interinstitucional de cara a la actualización de información siempre ha sido un desafío. Entonces, blockchain podría permitir justamente agilizar eso. Y por último, si el proyecto tiene altos costos de conciliación de información por datos inconsistentes. De nuevo, creo que en la estructuración o limpieza de datos o incluso anonimización de datos, por ejemplo, las oficinas de estadística o a nivel nacional o a nivel territorial, se ven muchas veces enfrentados a justamente no poder conciliar incluso a veces normatividad que viene del pasado con normatividad reciente. Entonces, digamos que aquí lo que buscábamos era que con base en los aspectos que tiene blockchain y con base en la particularidad que tiene el sector público, un servidor público pudiese hacer esa sinergia entre los aspectos de la tecnología y las posibles preguntas a responderse para identificar si es un caso potencial para usar esta tecnología. Siguiente, por favor. Entonces, aquí nosotros, pues, lo que hemos venido aprendiendo y creo que es también, aquí les digo como a nivel personal, el mayor aprendizaje es que no únicamente estamos buscando fortalecer la transformación digital y obviamente poder lograr que
haya este tipo de tecnologías en la mesa y que hayan equipos que se fortalezcan y demás, sino que creo que además estamos fomentando una mentalidad hacia la experimentación, hacia realmente aprender haciendo, hacia realmente que esto los anglosajones lo llaman learning by doing, que es muy interesante porque finalmente en el sector público sí que necesitamos aprender haciendo y podernos enfrentar a proyectos que realmente fortalezcan y dejen capacidad instalada en la entidad pública. Entonces aquí, además, pues obviamente de poder tener la guía, estamos buscando tener pilotos sobre blockchain, que es lo que les voy a comentar. Entonces, por favor, siguiente. Aquí estamos, está positivo lo que buscas contarles como el ecosistema que tenemos y que creo que de cara al público y de cara justamente a lo que esta revista ha venido fomentando. Esto no es únicamente un proyecto del sector público, lo estamos liderando nosotros, por supuesto, como líderes de la política de gobierno digital, y por eso empecé diciendo eso. Tenemos un mandato y tenemos un mandato de lograr fortalecer pues los diferentes componentes que se requieren para la transformación digital del sector público, pero aquí estamos buscando incorporar a emprendedores, a sector privado que tiene ya una trayectoria en esto, al sector de la academia, a sociedad civil y obviamente entidades públicas que pues digamos que tienen ya en los proyectos que han venido identificando problemáticas públicas que con blockchain se están buscando resolver. Entonces, esto realmente es un ecosistema de diferentes entidades provenientes de diferentes sectores. Actualmente incluso estamos buscando firmar unos memorandos de entendimiento con, por ejemplo, NEM, con sector privado, buscando justamente generar estos memorandos de entendimiento para poder lograr pilotear e ir un poco más allá y sobre todo gestionar los aprendizajes de utilizar estas tecnologías en el sector público. Entonces, aquí además estamos pues aprovechando el hecho de ya ser países miembros de la OCDE, estamos participando en las mesas de trabajo sobre blockchain e inteligencia artificial, buscando justamente también ver cómo otros países han logrado que estas tecnologías se incorporen en el sector público. Siguiente, por favor. Bueno, entonces acá les voy a hablar de algunos pilotos que hemos venido acompañando desde el Ministerio TIC a otras entidades del sector público. Este en particular es sobre trazabilidad de precios agropecuarios. En Colombia tenemos un sector agropecuario muy grande, tenemos al Ministerio de Agricultura, pero tenemos dependencias diferentes que justamente en su mandato y en sus funcionalidades tiene, por ejemplo, todo el tema de predios, de los terrenos que hay en Colombia, quiénes son los dueños, cuánto cuestan. Y acá lo que estábamos viendo es que es un sistema, un sector, más bien, un sector que se está enfrentando a tener datos disímiles, a que en los cambios de gobierno justamente esta información parecía no tener consistencia, entonces hemos venido trabajando con la unidad que depende del Ministerio de Agricultura en esto, y uno de los pilotos es justamente apalancándonos con esta tecnología, poder tener un sistema que nos permita tener la trazabilidad de los precios agropecuarios, de los diferentes productos que se dan en los diferentes terrenos que tiene Colombia. No sé cuántos de ustedes conocen este país, pero es un país que es altamente agrícola, entonces digamos que aquí lo que estábamos buscando también es buscar pilotos que nos permitan que esas entidades pues obviamente mejoren los sistemas de información que tienen, aquí hay una recolección de datos muy grande, pero al mismo tiempo que con los usuarios con los que trabajamos, que son en gran medida campesinos, dueños de estos predios, pues pudiésemos tener también una información que se alimente también del trabajo que ellos hacen. Entonces acá todavía no tenemos los resultados de este piloto, obviamente esto está en fases, como lo muestra la diapositiva, tenemos un cronograma con cada una de ellas y un equipo de trabajo que está buscando que esos lineamientos que dimos en la guía, pues de verdad nos permitan poder gestionar los aprendizajes y tener una estrategia de gestión de conocimiento para poder compartir los resultados. Siguiente, por favor. Notarías digitales. Entonces, este es increíble, la verdad creo que ha sido los grandes efectos positivos que creo ha tenido el trabajo en remoto, el uso exponencial del entorno digital, justamente pues a partir del 2020 que vivimos en pandemia y demás. Por supuesto, en Colombia seguimos en una situación muy similar, pero esto, digamos, derivó en poder lograr tener notarías. En Colombia pues existe esta figura mixta donde pues este tipo de entidad, digamos, tiene la potestad de certificar y autenticar más bien algunos documentos de derecho privado, pero que tienen uso público. Y la gran mayoría de estos trámites o estos procesos eran físicos. Entonces aquí estamos apoyando a una entidad de orden nacional que se llama el Supernotariado
Superintendencia de Notariado y Registro Civil, buscando justamente que las notarías de todo el país puedan apalancarse en esa tecnología para que justamente haya trazabilidad y transparencia en la información que se tiene en los diferentes lugares del país. Casi todas las ciudades en Colombia tienen una notaría, entonces estamos buscando pues justamente también en estos 3 hitos que presentó aquí en la diapositiva, lograr tener un cronograma para ver qué tan efectivo se puede dar pues este piloto en las diferentes tareas que tenemos en el país. Aquí además es un sistema mixto porque las notarías digamos que se rigen también por derecho privado, entonces creo que es un gran logro haber pues permitido y tener hoy un piloto como este. Siguiente, por favor. Y este último, que es el de adjudicación de predios, es muy similar o más bien van de la mano con el de precios agropecuarios, y es justamente pues buscar que en esta adjudicación de predios durante muchos años en Colombia hubo, digamos, riesgos de corrupción o riesgos de fraude en esos documentos para adjudicar predios o para poder incluso determinar los impuestos que tenían esos documentos. Entonces aquí también hay una estrategia que se está trabajando justamente con las entidades alrededor de todo lo catastral, y es buscar que haya transparencia en esos datos, que haya incluso una revisión de los datos para identificar patrones, para identificar en ese historial de datos en donde de pronto pudo haber algún bache de información o información que no es consistente con la normatividad que existe hoy. Entonces, también estrategia muy enfocada a los temas de transparencia. Creo que en la diapositiva no lo puse. Pongamos siguiente, por favor, solo para estar segura, porque me gustaría contarles de otro. Exacto. Y un cuarto, solamente para, antes de cerrar, es uno que estamos trabajando también con el Ministerio de Educación, justamente para identificar falsificación de diplomas o falsificación de algún tipo de documento académico que para cargos públicos, por ejemplo, se vuelve un requisito. Entonces, digamos que aquí el mensaje es que tenemos a varias entidades públicas interesadas en aprender, interesadas en lograr que con esta tecnología sus sistemas se vuelvan más transparentes, más ágiles, más eficientes. Y además de la guía blockchain y de fortalecer obviamente estos pilotos de blockchain, quisiera cerrar contándoles que además tenemos un data sandbox. Estamos buscando también fomentar este enfoque de experimentación e innovación en un lugar. Entonces le damos nube pública, digamos, acceso de nube pública, infraestructura de nube pública a las entidades para que jueguen con sus datos, literalmente, para que aprendan en esta analogía de tener como una arenera en un entorno controlado, poder realmente experimentar con sus datos para poder resolver problemas públicos. Entonces, ambos proyectos son del corazón de la dirección. Digamos que estamos buscando justamente que en ese fortalecimiento de tecnologías emergentes el servidor público aprenda, y creo que ese es mi mensaje final. Necesitamos fortalecer más las habilidades tecnológicas, las habilidades digitales de los servidores públicos, porque finalmente detrás de cada uno de estos proyectos hay un equipo de trabajo que muchas veces no está formado en esto, y el poderse enfrentar a utilizar blockchain hoy, pero inteligencia artificial mañana, y poder tener un data sandbox, realmente lo que está permitiendo es que tengamos un incremento en esas competencias en el sector público. Muchas gracias.